Si alguna vez te has preguntado, entre todas las estrategias de trading que existen, ¿cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál de ellas es la adecuada para poder ser rentable y vivir del trading? Entonces este video es completamente para ti y quédate hasta el final porque te voy a decir cuál es la estrategia que en mi punto de vista te puede llevar a conseguir los mejores resultados. Hoy día, traders, recibo muchísimos mensajes de algunos de ustedes que me dicen que de tantas estrategias que han aprendido, y estoy seguro que esto probablemente te esté pasando porque a mí también me llegó a pasar cuando comencé en el trading, es que cuando yo abría mis gráficos, de tantas estrategias que conocía o que había aprendido, quería aplicarlas todas al mismo tiempo. Conocía análisis tradicional, análisis técnico, marcaba tendencias, marcaba líneas, marcaba indicadores, cambiaba valores, porque quizá algún trader había dicho en un video que esta estrategia era mejor que otra. ¿Y qué es lo que pasaba? Que de tantas herramientas que ponía en mi gráfico y de tantas estrategias que quería aplicar, al final del día me quedaba completamente en blanco. Y estoy seguro que esto le pasa al 95% de traders probablemente, que hoy día están aprendiendo o se están tratando de educar con el material que existe en YouTube, por ejemplo. Porque siempre vas a ver videos que dicen, esta es la mejor estrategia, esta es la estrategia infalible, esta estrategia nunca falla. Y siempre cuando aprendemos todas estas estrategias, las queremos aplicar todas al mismo tiempo, pero muchas de ellas no tienen los fundamentos adecuados. Yo te podría decir que trates de enfocar tu operativa en estrategias que estén basadas en acción del precio. Esto quiere decir que el entendimiento de estas estrategias se base en los movimientos del mercado y no en los indicadores. Muchas veces me han preguntado que qué pienso de los indicadores, y claramente los indicadores son una gran herramienta para los traders, ya que existen hoy día muchísimos indicadores, pero lo malo es la forma en que se usan, ya que muchos traders empiezan a marcar muchísimos indicadores en el gráfico por todos lados que quizá no saben ni siquiera lo que significan. Entonces procura buscar una estrategia que se base en el entendimiento de los gráficos. Si algo te puedo decir es que en mi caso personal, lo que me hizo entender los gráficos de forma correcta fueron las herramientas gráficas. Es muy diferente, quiero que sepas, un indicador a una herramienta gráfica. Herramientas gráficas pueden ser resistencias, soportes, canales, patrones chartistas, patrones armónicos, un Fibonacci, por ejemplo, que ya se los he explicado en otro video. Estas herramientas me hicieron entender hacia dónde se mueve el mercado, y al final del día eso es lo que buscamos todos los traders. No necesitas tantas estrategias, solamente necesitas una para poder ser rentable y vivir del trading. Existen diferentes metodologías para entender los mercados, desde análisis técnico, análisis tradicional, patrones chartistas, Smart Money Concepts, pero las herramientas gráficas en mi punto de vista son las mejores, y además que entendamos que el gráfico siempre va a repetir patrones y va a repetir situaciones. Entonces busca una estrategia que se acople a todo eso. Es completamente diferente que tú abras un gráfico y vayas tratando de predecir qué es lo que va a hacer la próxima vela segundo a segundo, minuto a minuto. Eso puede ser realmente complicado. Inclusive te puedo asegurar que la mayoría de traders eso es lo que hacen. Entonces yo encontré una forma más fácil de entender mis gráficos, y esto es tomar como referencia situaciones en el pasado del mercado para poder entender mis gráficos. Te pongo un ejemplo. Recuerda que si quieres operar Forex en el mismo broker que yo utilizo, en la descripción de este video tienes el enlace al broker, y si quieres formar parte de mi academia, tienes todos los detalles en la descripción. Entonces te pongo un ejemplo, un rompimiento. Un rompimiento nos dice que nosotros necesitamos una tendencia, por ejemplo, y que el gráfico rompa nuestro último mínimo. Ahí tengo mi último mínimo, que el gráfico lo rompa, haga un pullback. Ahí es donde puedo buscar mi operación. ¿Qué es lo que hago? Que cuando yo abro un gráfico, voy tratando de buscar algo similar a esto que ya conozco que funciona. No voy tratando de decir, mira, es que aquí el gráfico puede llegar acá y puede hacer esto. No. Voy utilizando, ya sea que lo quieras ver así, figuras chartistas, movimientos,
patrones que el mercado ha repetido en base a la estrategia que yo utilizo. Te voy a poner aquí el mejor ejemplo de todos, como el que te estaba diciendo. En el caso de Fibonacci, yo siempre opero de la misma forma y tú podrás verlo en mis redes sociales, que la mayoría de mis operaciones son en Fibonacci o en extensiones de Fibonacci. Es decir, yo sé que necesito que el gráfico haga un retroceso de Fibonacci al 61.8%, otro retroceso de Fibonacci al 61.8%, y yo voy a poder operar en el tercer retroceso. Ahí es donde yo puedo buscar meter mis operaciones. Entonces, cuando yo abro un gráfico, si el gráfico no tiene las condiciones que yo necesito, entonces no lo opero. Ni siquiera le dedico el tiempo a tratar de descifrarlo, porque tienes que saber que no tienes que descifrar todos los gráficos, sino tienes que aprender a operar solamente aquellos que funcionan para ti. La segunda forma que yo utilizo para operar son las extensiones de Fibonacci. Necesito tener una tendencia con retrocesos pequeños y marco mi Fibonacci del principio al final de la tendencia, que es como el ejemplo que tengo aquí en el euro dólar. Marco mi Fibonacci del principio al final, marco mi punto de entrada en el 61.8 y dependiendo de la forma en la que llegue, es ahí donde yo confirmo mis operaciones. Cuando el gráfico llegue, es donde meto las operaciones. Pero a lo que voy es que no estoy inventando nada en el gráfico, no estoy tratando de que todas las estrategias respeten al mismo tiempo. Simplemente estoy utilizando esquemas, imágenes, patrones que ya sé que funcionan, que ya he operado, que el gráfico ha repetido un sinfín de ocasiones, y en base a esto es que hago mi operativa. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo exactamente lo mismo: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Tengo aquí mi tendencia, marco un Fibonacci del principio al final. Excelente. Mismo patrón que tenemos del lado derecho. Excelente, marco mi punto de entrada en el 61.8%. Y si te fijas, la figura que tengo del lado izquierdo es exactamente la misma que tengo del lado derecho. Entonces siempre utilizo estos mismos principios para todas mis operaciones. Es decir, busco aquellas situaciones en el mercado que ya ha repetido una y otra vez, y solamente espero que el gráfico se acople a ello. Y es ahí donde te digo que solamente necesitas una estrategia, ya sea que utilices bloques de órdenes, puedes seguir esto mismo, que utilices Fibonacci, análisis técnico, que utilices estrategia de choque de máximos, imbalances. Siempre trata de buscar situaciones que ya sepas que son efectivas y fíjate que el gráfico las esté repitiendo. Si el gráfico las repite, entonces tienes una buena operación. Pero te digo, yo siempre veo que la mayoría de mis traders, cuando abren un gráfico, están tratando de descifrarlo segundo con segundo, minuto con minuto. Empiezan a marcar líneas por todos lados. Es que aquí tengo una resistencia, pero es que tengo un soporte, pero me hizo un rompimiento, pero ahora está llegando al mínimo, pero es que entonces va a subir o va a bajar, o qué es lo que va a hacer. Y esto es súper inefectivo. Si yo ya sé que puedo operar un breaker block, por ejemplo, porque mi estrategia son los order blocks, marco aquí un bloque de órdenes. Perfecto. Veo que tengo liquidez en la zona del bloque de órdenes. La estrategia me dice que a lo mejor donde yo marco un breaker block, necesito que rompa con fuerza, regrese y en este momento meto mi operación. Ese es un esquema que yo sé que funciona, que yo sé que el gráfico repite una y otra vez. Cuando regreso a mi gráfico digo, ok, esto realmente se parece bastante a lo que yo tengo que operar. Es el mismo esquema. Entonces, una vez que el gráfico llegue, voy a aplicar estos mismos principios sin tenerme que complicar la vida utilizando 500 estrategias diferentes. Apégate a una sola estrategia. Trata de perfeccionar los principios de tu estrategia, sea la que sea, y simplemente revisa si lo que estás viendo en el gráfico se parece a lo que dice el esquema de tu estrategia. Si no se parece, entonces no operamos. Si se parece, entonces vamos con todo en nuestra operaciones. Deja tu like en el video y suscríbete a nuestro canal. Y dime en los comentarios cuál es la estrategia que tú utilizas hoy día. Y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Dale click a este otro video.